Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Hoy les vamos a presentar el análisis de una función cuadrática en forma vértice. Bueno, primero que todo, mi nombre es Alexandra Berteriza, del grado 11.1, y ahora sí empezamos. Primero, la forma general de una función cuadrática en forma vértice es esta de aquí, que es y igual a x menos h al cuadrado más k. Esta fórmula nos permite identificar algunas características de la parábola. La y representa el valor que obtenemos de la función, es decir, la altura o la posición que tiene la gráfica, dependiendo del valor de x. La x es la variable independiente y es el valor que vamos cambiando para obtener diferentes puntos de la gráfica. Ahora tenemos el parámetro a, que determina la apertura y la apertura de la parábola. Si a es positiva, la parábola se abre hacia arriba, como podemos ver hacia acá. Y si es negativo, la parábola abre hacia abajo. La h representa el desplazamiento horizontal de la gráfica. Como podemos ver aquí, horizontalmente, mientras que la k representa el desplazamiento vertical. Bueno, si h es positivo, se desplaza hacia la derecha. Si es negativo, se desplaza hacia la izquierda. Igual con la k. Bueno, si las comparamos con... Perdón. En nuestro caso vamos a trabajar con esta función y igual a menos 2x menos 3 al cuadrado más 8. Bueno, si la comparamos con la fórmula general, pues ahí podríamos identificar de una vez que a es igual a menos 2, h igual a 3 y k igual a 8. El valor de a es menos 2 y como es negativo, la parábola abre hacia abajo, como vemos en pantalla. Además, él nos indica que la parábola tiene la apertura más cerrada. Si fuera menos 1, la parábola estaría más abierta. Bueno, h podemos ver que es positivo, entonces la gráfica se desplazó hacia la derecha. Y k, que es igual a 8, se desplaza hacia arriba porque es positivo también. Con estos valores podemos identificar que el vértice, en este caso, es el punto 3,8. Y de manera general, la verdad podríamos decir que a siempre nos va a indicar la apertura de la parábola. H nos va a indicar siempre el desplazamiento horizontal y K siempre nos va a indicar el desplazamiento vertical de nuestra parábola. Pues más adelante vamos a seguir utilizando GeoGebra con mi grupo para seguir observando cómo cambia la parábola cuando modificamos estos valores y así comprender mejor el comportamiento de esta función que nos correspondió. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Josué Steven Lemos Holguín del grado 11.1. Como ya dijo un compañero o compañera, nos tocó la función cuadrática, el tema de la función cuadrática. Y hoy yo voy a hablar sobre qué pasa cuando movemos los deslizadores A, H y K. Entonces empecemos. ¿Qué pasa cuando movemos el deslizador A? Como podemos observar, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si A es mayor a 0, como podemos observar aquí. Entonces la parábola abre hacia arriba, pero si A es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. Otro dato que también hay que tener en cuenta
Cuando la parábola A es, digamos, 1, la parábola es más angostica, es más ancha, ¿sí? Como podemos observar. De lo contrario, si A es igual a 10, la parábola es más angosta, como podemos observar aquí. ¿Qué permanece igual? El vértice HK permanecen igual y el eje de simetría sigue siendo H. ¿Pero por qué ocurren estos cambios? Ocurre porque A está multiplicando el término cuadrático, paréntesis H menos paréntesis X menos H, cierra paréntesis, elevado al cuadrado. Al aumentar su valor al absoluto, los valores de Y crecen o disminuyen más rápido, haciendo la curva más cerrada. Entonces, ahora vamos con el deslizador H. ¿Qué pasa si movemos el deslizador H a menos 6? Como podemos observar, la parábola tiene su misma forma, pero está en el eje negativo del eje X. Pero ¿qué pasa si a H la movemos para el otro lado? Sigue teniendo su forma, pero esta vez está en el eje positivo de X. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si H es mayor a 0, como podemos observar aquí, se mueve hacia la derecha. Pero si H es menor a 0, entonces se mueve a la izquierda en el eje negativo de X. ¿Qué permanece igual? Como ya había explicado, permanece igual la forma de la parábola. Por más que usted mueva H, la parábola sigue siendo igual. Tiene su misma forma, ¿no? Su apertura también permanece igual. Y el valor K sigue también permaneciendo igual. ¿Pero por qué ocurre este cambio? Ocurre este cambio porque H aparece dentro del término paréntesis X menos H, cierra paréntesis. Esto provoca una traslación horizontal sin alterar la forma de la curva. Ahora bien, ¿qué pasa si movemos K? Como podemos observar, K, como podemos observar en la parábola, aumenta, se puede decir como que su longitud o disminuye o baja la parábola. Cuando K es 10, pues se puede decir que también está positiva. Cuando estamos acá, puede decirse que es negativa. Y se puede decir que si K es mayor a 0, sí, ya. Si K es mayor a 0, ya me acordé bien. Si K es mayor a 0, entonces la parábola sube. Si hubieran muchos más valores, pues la parábola seguiría subiendo y subiendo. Mientras que si K es negativa, si K es menor a 0, entonces la parábola va disminuyendo o va bajando poco a poco. Como le digo, si hubieran muchos más valores, la gráfica seguiría disminuyendo hasta infinita cantidad. ¿Qué permanece igual? Permanece igual la apertura, la anchura y la posición horizontal determinada por H. Como podemos observar aquí. Si ve que al momento de que K valga 4, la apertura y la anchura siguen permaneciendo igual, no cambia. Mientras que si acá lo ponemos negativo, la apertura y la anchura sigue siendo igual. ¿Pero por qué ocurre este cambio? Ocurre porque K está sumando la expresión o toda esta expresión que aparece aquí. Esto aumenta o disminuye todos los valores de Y en la misma cantidad, desplazando la gráfica verticalmente. Y en conclusión, A abre la apertura y la orientación de la gráfica. Como podemos observar, H desplaza la gráfica horizontalmente. Como podemos observar aquí. Pero lo pongo en cortos para que sea mucho mejor. Y K desplaza la gráfica verticalmente.
Hola, mi nombre es Luna Betancourt y a continuación vamos a hablar sobre las aplicaciones de la función y su parábola también. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones de dicha función. Entre las más usadas es la trayectoria de objetos. Entre las más comunes de las trayectorias de objetos son las de pelotas o las de balones, en donde su punto más alto es el vértice, o sea, esta partecita que vemos acá. En la arquitectura y la ingeniería se utiliza muchas veces esta función para diseñar puentes, arcos, túneles. Se utiliza esta parábola porque ayuda a distribuir el peso y ayuda a que la construcción sea más resistente. Al igual que el anterior de trayectoria de objetos, el punto más alto es el vértice, que es la parte de acá. En la tercera aplicación están las antenas, donde su parábola se abre hacia arriba y las ondas transmitidas por los televisores o las radios se reflejan en la antena y se encuentran en un punto llamado foco, que es donde está ubicado el receptor. Las funciones cuadráticas también se pueden representar en situaciones muy cotidianas, como la que voy a presentar a continuación, las fuentes de agua, que es demasiado común, en donde voy a poner, por ejemplo, que inicia acá en menos 60, que es el punto de inicio del chorro, que va ascendiendo hasta su punto más alto, que es el vértice, y va descendiendo hasta su punto más bajo, que es cuando el chorro llega al suelo. Como dije al principio, las funciones cuadráticas se pueden presentar en situaciones demasiado cotidianas y no nos damos cuenta. Y un ejemplo de eso sería el que estoy hablando en este momento. Las parábolas de esta función se pueden también encontrar en la economía, donde se utilizan para analizar costos, ganancias, ventas, ingresos, y también la parábola nos ayuda para saber cuál es el valor de su ganancia y la mayor ganancia de cada empresa, en donde, al igual que los anteriores, como lo son la trayectoria de objetos, las aplicaciones en la ingeniería y la arquitectura, el vértice, o sea, el punto más alto de la parábola, en este caso representaría las mayores ganancias de una empresa. Profe, mi nombre es Iber Adrián Padilla Herrera, del grado 11.1, y a mí me corresponde explicar y hacer la parte de lo que es el análisis matemático de la gráfica. Entonces, pues, empecemos. Como los criterios que se enviaron, dice que definamos un valor cualquiera para nuestros deslizadores. Pues yo escogí estos que ve acá en pantalla, que serían A igual a 2, H igual a 3, K igual a menos 1, lo que nos daría que la función de nuestra parábola sería f de x igual a 2 por x menos 3 al cuadrado menos 1. Entonces, nos pide analizar el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es la parte que abarca la parábola de nuestro eje X. Entonces, como podemos ver, la parábola inicia desde acá, desde este punto que llama vértice, y se va expandiendo. Pero como podemos ver, eso se expande y se expande y se expande y se expande. Entonces, y como es infinita, pues no tiene un límite al cual vaya a llegar. Entonces, el dominio de nuestra función de nuestra parábola, sería desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué seguiría? Seguiría el rango. Como el dominio es la parte de la parábola, la parte del eje X que abarca la parábola, el rango es la parte del eje Y que abarca la parábola. Como podemos ver, si tenemos un punto de inicio, entonces el punto de inicio, que es el vértice, que lo nombré ahorita también, sería desde acá, ¿sí? Entonces, y como estamos en eje Y, entonces nuestro
seguiría por analizar? Seguiría el vértice, que ya al medio lo nombré ahí un poquitico en la exposición. Entonces, el vértice es este punto de la parábola, el punto más alto o más bajo, dependiendo de hacia dónde se abre. Entonces, el vértice está definido por dos factores importantes, que sería el h y el k, que sería pues igual a x y y. Entonces, h es igual a x y k es igual a y. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A los ejes. Entonces, como vemos que h tiene un valor de 3, entonces hace que la parábola a partir del origen se mueva 3. Como es un 3 positivo, pues sería 3 positivo, o sea, hacia la derecha. Y como k tiene un valor negativo y es menos 1, bajamos 1. Sí, bajamos 1. Es que iba a decir bajamos 1 hacia abajo y pues no. Entonces, movemos 3 a la derecha y bajamos 1. Y aquí nos quedaría el punto del vértice, que sería 3, menos 1. Eso es en cuanto al vértice. Que sigue, eje de simetría. El eje de simetría aquí, pues como estamos en un gráfico cuadriculado, es fácil de explicar. Volvamos a un punto muy importante. Cuando hablamos de una parábola, hablamos de que la parábola es perfectamente simétrica. Entonces, el eje de simetría es una línea que pasa por toda la mitad de la parábola, partiéndola en dos como si fuera un espejo. Entonces, si partimos desde el vértice y vemos que está aquí en un punto, y seguimos por esta línea nos puede representar el eje de simetría. Aquí no la está representando como tal, pero en base a esa línea nos podemos guiar. ¿Por qué? Porque está en toda la mitad de la parábola, partiéndola en dos de forma perfectamente simétrica. ¿Qué seguiría? Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué es crecimiento y qué es decrecimiento? Crecimiento, pues que crece, y decrecimiento, pues que decrece, que baja. Entonces, crecimiento para arriba, decrecimiento para abajo. Entonces, como esta parábola abre hacia arriba, como podemos ver, viene desde acá y empieza a bajar hasta el vértice, y el vértice empieza a subir. Entonces, el intervalo de decrecimiento sería desde menos infinito hasta 3 abierto. ¿Por qué hasta 3 abierto? Porque a partir de ese 3 empieza a subir. Y el intervalo de crecimiento sería desde ese 3 hasta infinito. Eso es en cuanto a los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué seguiría? Intersecciones con los ejes. El mismo nombre se explica solo. Entonces, aquí podemos ver en este puntico que nuestra parábola intercede con el eje X, y no solo en un punto, sino en dos. No sé exactamente qué punto es. Este es el punto 3. No sé qué, y aquí este es el 2.4 no sé qué. Entonces, ahí en esos dos puntos intercede la parábola con nuestro eje X, y el eje Y es más sencillo de explicar. Aquí vamos y nos damos cuenta de que justo en el punto 17 del eje Y, la parábola intercede con nuestro eje Y. Pues ya, esa es la intersección con los ejes. A ver, entonces, máximos y mínimos. Ya lo tocamos por encima. Entonces, ¿se acuerda que le dije que la parábola abre hacia arriba? Como abre hacia arriba, ¿dónde queda el vértice? Abajo. Entonces, ese es el mínimo. Entonces, una parábola define si tiene un mínimo o un máximo dependiendo de hacia dónde abre. Entonces, si nos abre hacia arriba, tiene un mínimo. En cambio, si nos abriera hacia abajo, tendría un máximo. ¿Por qué? Porque la punta del vértice estaría arriba y no abajo. Entonces, pues eso se encuentra máximos y mínimos. Muy sencillo de explicar. Y la concavidad. Una parábola puede ser positiva o negativa, y este valor lo define el deslizador A. Cuando estamos en números positivos, la parábola va a ser positiva, o sea que abre hacia arriba. Cuando estamos en números negativos, la parábola va a abrir hacia abajo. Como aquí hacemos el ejemplo. Si pasamos un número negativo, la parábola pasa a ser negativa y abre hacia abajo. Y ya es la concavidad. Las asíntotas. Como estamos en una parábola, y pues una parábola es un polinomio sencillo, aquí no contamos con asíntotas, entonces pues no tengo que explicar en ese tema. Y ya, el tema de los deslizadores ya lo explicó Lemus en su parte del video. No creo